Bienvenidos a su canal, El Investigador Nobel. Continuando con los documentos sobre el análisis de normas APA, el presente video está enfocado de manera exclusiva a trabajar las normas APA séptima edición 2020 en el apartado de referencias. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de referencias? Bueno, las referencias son la parte de una investigación en la que se da constancia de los autores o fuentes consultadas como libros, documentos y o recursos, los cuales fueron incluidos en el texto a lo largo del mismo de manera textual o parafraseada. Se abre un apartado titulado Referencias al final del documento a presentar y ahí se incluyen los datos de los documentos utilizados, que pueden ser escritos, libros, revistas, videos, películas, podcasts o periódicos, entre otros. Las referencias enlistadas se integran con una información para identificar y recuperar cada fuente. Se debe tener precisión al incluir todos los documentos que se utilizaron en la investigación o artículo. Pero, ¿cuál es el rol de las referencias? Bueno, se sustenta la argumentación y permite corroborar las citas utilizadas. Se ubica al final del texto. Su objetivo es presentar un soporte documental del trabajo. Muestra la totalidad de los textos consultados. Y, sobre todo, valida la investigación o trabajo realizado. Las características de las referencias son muy propias a partir de APA séptima edición. APA plantea una serie de reglas que deben de ser contempladas en las referencias bibliográficas y electrónicas, las que se identifican en los documentos escritos. Deben de tener un orden. Las referencias se organizan por orden alfabético según los apellidos de los autores citados. Su estructura tiene una lógica particular. Va el apellido, la inicial del nombre, el año, título del trabajo y los datos de la publicación. El interlineado debe de ser de 2, al igual que el resto del texto. Debe de tener el estilo de sangría francesa de media pulgada, 1.27 centímetros. Al ser sangría francesa, este se ubica solamente de manera exclusiva a partir de la segunda línea de la cita. Pero, ¿cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? ¿Por qué me cambiaron la bibliografía que de manera tradicional yo colocaba en mis documentos de investigación y ahora tengo que poner referencias? Bueno, la referencia permite a los lectores identificar los documentos, textos, libros, videos, notas utilizados por el autor del documento y que cita dentro del mismo a manera de referencia. Por su parte, la bibliografía solo sirve de antecedente para el autor del texto o investigación. Son lecturas que sirven como referente, pero que no fueron citadas en el texto, dentro del texto. La lista de referencias inicia en una nueva página independiente del texto. Su título debe de ser de primer nivel. Es referencias, es decir, va centrado con negritas, el mismo tipo de letra y tamaño, al igual que el resto del documento. También lleva doble espacio, con el mismo tipo de fuente y tamaño como lo habíamos mencionado. Si tú te percatas, la referencia francesa se hace presente de manera visual, donde nosotros observamos de manera exclusiva que a partir de la segunda línea del autor aparece la sangría. Para poder trabajar, presentamos diversos ejemplos. Recuerden que esto es ejemplo y debemos de tener en claro que APA no tiene versión en español, que toda la información que nosotros tenemos de APA es por diversas traducciones que han realizado instituciones o personas dedicadas a hacer estudios o trabajos educativos. Por lo tanto, una versión firme o especial en español ratificada o validada no la contamos con ella.
Lo mismo, hay diversas páginas que nos promueven algunos datos y que difieren de otros según la página que nosotros consultemos. En este caso, la página del investigador Nobel, al final de esta presentación les daremos las referencias en las que nosotros nos basamos para hacer el presente documento. Como ejemplo de un libro impreso tenemos que va el apellido, la inicial del primer nombre, entre paréntesis el año de publicación, el título del libro y la editorial. Si se trata de un libro en línea, es el apellido, la inicial del primer nombre, si son dos autores, el apellido y la inicial del primer nombre del segundo autor, el año de publicación, entre paréntesis, el título del libro, subtítulo, la editorial, el DOI o URL. ¿A qué me refiero con el DOI? El DOI es una clave particular de indexación que se les da a cierto tipo de libros o documentos que tienen validación. Si el documento cuenta con DOI, se coloca. Si no, la URL, que es la dirección de internet en donde podemos localizar el libro. Tenemos ejemplo de si es un libro, cómo están los apellidos, los nombres, el año, el título del libro, la organización que representan. Si es un libro disponible solo en formato electrónico, si es una página web, si es una tesis, ustedes pueden apreciar que difiere, pero los lineamientos aquí los tenemos. Si es un video de YouTube, si es un podcast, si es un capítulo o contribución en un congreso, si es un artículo de revista, si es una base de datos, en este caso pusimos un ejemplo de INEGI, o un blog, una red social de Facebook, un software, etcétera, etcétera. Aquí ustedes pueden encontrar ejemplos de todos estos medios para poder consultar y trabajar a la hora en que estén elaborando sus referencias. Al final, como les mencionaba, está el apartado de referencias en el que nos basamos para hacer esta serie de videos que nos hablan sobre APA séptima edición 2020. Muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando publicamos nuevos videos. Generalmente lo estamos haciendo por semana o publicando 2 o 3 videos por semana. Hasta luego.